Nunca le conté a mi esposa cuánto ganaba. 16 años juntos. 16 años pagando las cuentas, cubriendo los gastos, manteniendo una vida cómoda, y Emma jamás supo que cada mes entraban $80,000 a mi cuenta. No era un secreto por desconfianza. Al principio era prudencia. Después se convirtió en algo más. En una prueba silenciosa que yo mismo no sabía que estaba preparando. Ese día salí del trabajo más temprano de lo normal. Sin avisar. Sin mandar un mensaje. Llegué a casa con la corbata aflojada, el rostro descompuesto, los hombros caídos. Y antes de abrir la puerta, me detuve un segundo en el pasillo. Respiré hondo. Y me dije, hoy voy a fingir que me despidieron. Solo para ver cómo reacciona. Solo para saber qué clase de mujer tengo al lado. Solo para confirmar o destruir lo que llevaba meses sospechando. Pero antes de que pudiera terminar la primera frase, algo pasó. Algo que no estaba en ningún plan. Algo que cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio, sobre Emma, y sobre mí mismo. Y desde ese momento, nada volvió a ser igual. Voy a contarte todo desde el principio. Porque esta historia no empieza esa tarde. Empieza mucho antes. Empieza en el momento en que decidí callarme, aguantar y sonreír mientras por dentro algo se iba rompiendo despacio, sin hacer ruido, como se rompen las cosas que nadie cuida. Cuando Emma y yo nos casamos, yo era otro hombre. No en el mal sentido. Era más joven, más ingenuo, más dispuesto a creer que el amor solo bastaba. Ella era brillante, segura de sí misma, con una sonrisa que llenaba cualquier cuarto. Me enamoré rápido. Demasiado rápido, quizás. Y cuando uno se enamora así, de golpe y sin frenos, empieza a ceder sin darse cuenta. Primero en las cosas pequeñas. Después en las que importan. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Trabajábamos los dos, compartíamos gastos, teníamos peleas normales de pareja joven. Pero cuando llegó mi primer gran ascenso, algo cambió. No en ella de inmediato. Cambió en mí. Empecé a ganar más. Mucho más. Y con ese dinero vino una responsabilidad que asumí solo, en silencio, sin pedirle nada a cambio. Pagué las deudas que teníamos. Compré el departamento. Cambié el auto. Y Emma lo recibió todo con una naturalidad que, en ese momento, interpreté como confianza. Como comodidad de pareja. Como algo normal. Hoy sé que no era eso. Emma dejó de trabajar 4 años después de casarnos. Fue una decisión que tomamos juntos, o eso creí. Ella dijo que quería enfocarse en el hogar, en construir algo sólido, en estar presente. Yo lo apoyé. Le dije que no se preocupara, que yo me encargaba. Y me encargué. Durante 12 años, me encargué de absolutamente todo. Las cuentas del hogar. El seguro médico. Las vacaciones. Los caprichos. Los gastos que ella llamaba necesidades y que yo aprendí a no cuestionar. $80,000 al mes. Y yo vivía como si ganara la mitad. No por tacañería, sino porque Emma gastaba con una ligereza que me obligaba a ser cuidadoso. Ropa, spas, cenas con amigas, viajes con su hermana Verónica. Todo cargado a tarjetas que yo pagaba sin decir una palabra. No porque me pareciera bien, sino porque cada vez que intentaba hablar del tema, la conversación terminaba con ella llorando o con un silencio tan frío que prefería callarme y pagar. Y así pasaron los años. Yo callándome. Ella gastando. Yo trabajando. Ella ignorando. Hubo momentos buenos, claro. No quiero pintar todo de negro. Hubo viajes que disfrutamos juntos, noches de risa, temporadas donde sentí que todavía éramos equipo. Pero esos momentos se fueron espaciando. Se fueron volviendo más cortos, más forzados, más parecidos a una actuación que a algo real. Y en algún punto que no supe identificar con exactitud, dejé de sentirme su esposo. Me sentía su proveedor. Su administrador. El hombre que firmaba los cheques y que existía en esa casa como un mueble necesario pero invisible. Lo que más dolía no era el dinero. Era la forma en que me miraba cuando llegaba cansado del trabajo. O más bien, la forma en que no me miraba. Como si mi presencia fuera tan obvia, tan garantizada, que ya no merecía ni un gesto. Un hola. Una pregunta. Un mínimo interés en cómo había sido mi día. Mis logros profesionales no existían para ella. Ascensos, contratos importantes, reconocimientos dentro de la industria. Nada de eso le generaba orgullo. A veces, cuando yo mencionaba algo del trabajo,
ella cambiaba el tema en segundos. Como si mi mundo fuera aburrido. Como si yo fuera aburrido. Y entonces llegó esa tarde. Esa tarde en que salí temprano, sin avisar, con un plan armado en mi cabeza y un nudo en el pecho que llevaba semanas creciendo. Iba a fingir que me habían despedido. Iba a entrar a casa con cara de derrota y esperar. Solo quería ver. Solo quería saber. Pero lo que encontré antes de poder decir una sola palabra. Eso no estaba en ningún guión. Antes de contarte lo que encontré cuando abrí esa puerta, necesito que entiendas algo. Necesito que conozcas el momento exacto en que decidí hacer este plan. Porque no fue una decisión impulsiva. No fue una reacción de un segundo. Fue algo que se fue cocinando durante semanas, alimentado por pequeñas cosas que se acumularon hasta que ya no cupieron más. Todo empezó un martes por la noche, 3 semanas antes de ese día. Llegué a casa a las 9. Había tenido una reunión larga con un cliente importante. Habíamos cerrado un contrato que representaba casi $2 millones para la empresa. Era uno de esos días que uno quiere celebrar. No con fuegos artificiales. Solo con alguien que te mire y te diga, bien hecho. Solo con eso. Con un gesto simple que confirme que no estás invisible. Entré al departamento. Emma estaba en el sofá con el teléfono en la mano, viendo algo en la pantalla con los auriculares puestos. No levantó la vista. Dejé las llaves en la mesita de la entrada. El sonido fue claro, inconfundible. Nada. Me acerqué a la cocina, abrí el refrigerador, no había nada preparado. Calenté algo que encontré en el fondo, me senté a la mesa solo, y comí en silencio mientras ella seguía en el sofá, en su mundo, en su pantalla, en ese lugar donde yo claramente no existía. En algún momento apagó los auriculares y me dijo, sin mirarme, que Verónica la había llamado para invitarla a un viaje a Miami el mes siguiente y que necesitaba que yo transfiriera $4,000 antes del viernes para reservar el hotel. $4,000. Sin preguntarme cómo estaba. Sin un hola. Sin un beso. $4,000 como si fuera un trámite administrativo. Como si yo fuera un cajero automático que a veces también dormía en su cama. Le dije que bien, que lo veía. Y no dije nada más. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante horas, con ese contrato de 2 millones dando vueltas en mi cabeza y con la sensación de que en mi propio hogar valía menos que un recordatorio en el calendario. Y fue ahí, en esa oscuridad, donde empezó a tomar forma la idea. No como venganza todavía. Más como una pregunta. Una pregunta que necesitaba respuesta. ¿Qué pasaría si de repente yo no tuviera dinero? ¿Qué pasaría si llegara a casa y le dijera que me habían despedido? ¿Que el sueldo se acabó? ¿Que el flujo de dinero que ella daba por garantizado de repente dejara de existir? ¿Cómo reaccionaría? ¿Me miraría con preocupación? ¿Me tomaría de la mano? ¿Estaría a mi lado? ¿O mostraría algo diferente? ¿Algo que yo ya sospechaba pero que todavía no quería ver con claridad? La pregunta me siguió durante días. Y mientras me seguía, yo seguía observando. Empecé a prestar atención a cosas que antes ignoraba o que elegía no ver. La forma en que Emma hablaba de sus amigas cuyos maridos tenían cierto estilo de vida, ciertos autos, ciertas casas en ciertos barrios. El tono que usaba. Una mezcla entre admiración y reclamo indirecto. Como si yo, con todo lo que proveía, todavía no fuera suficiente. Como si el problema no fuera la cantidad de dinero, sino el hecho de que yo no lo exhibía. Que yo no usaba relojes caros ni hablaba de inversiones en las cenas. Que yo era discreto, trabajador, callado. Y eso, en el mundo de Emma, parecía ser una forma de mediocridad. Un jueves, una semana después de la noche del contrato, la escuché hablar por teléfono con Verónica. No fue intencional. Estaba en el pasillo y la puerta del cuarto estaba entreabierta. Escuché su voz con una claridad que todavía me resuena. Dijo, Leandro nunca va a cambiar. Es un buen tipo pero no tiene visión. Conforma con lo que tiene y eso me agota. Me quedé inmóvil. Con la mano todavía en el marco de la puerta, respirando despacio. No tiene visión. Yo, el hombre que dirigía equipos de ingeniería en 4 países. El hombre que ese mes había facturado más que muchos negocios medianos. El hombre que pagaba cada centavo de esa vida que ella disfrutaba sin cuestionarse de dónde venía. Ese hombre no tenía visión. Seguí caminando. No dije nada. Entré al baño, abrí el grifo. Me miré en el espejo durante un momento largo. Y tomé la decisión. Iba a hacer el plan. Llamé a Marcelo esa misma noche. Marcelo es mi amigo desde la universidad,
el único que sabe exactamente cuánto gano, porque trabajamos juntos durante años antes de que cada uno tomara su propio camino. Es el tipo de amigo que no juzga, que escucha, y que cuando le propones algo descabellado no te dice estás loco, sino cómo te ayudo. Le expliqué todo. Le conté sobre la noche del contrato, sobre la llamada con Verónica, sobre los meses acumulados de silencio y de indiferencia. Le conté la idea. Fingir que me habían despedido. Llegar a casa antes de lo habitual, con cara de derrota, y observar. Solo observar. Marcelo me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa. Y después me dijo, Leandro, hermano, yo creo que en el fondo ya sabes lo que vas a encontrar. La pregunta es si estás listo para verlo. Tenía razón. Pero le dije que sí, que estaba listo. Preparé todo con cuidado. Elegí un día en que sabía que Emma estaría en casa porque no tenía planes confirmados con nadie. Hablé con mi asistente para que no registrara mi salida temprana en el sistema. Me quité la corbata en el auto, me desabroché el primer botón de la camisa, me pasé las manos por el pelo para darle ese aspecto de hombre que acaba de recibir una noticia devastadora. Me practiqué la cara frente al espejo retrovisor. Ojos bajos. Mandíbula tensa. Hombros hacia adelante. El lenguaje corporal de alguien que acaba de perder algo importante. Y en el trayecto hacia casa, mientras conducía por esas calles que recorría cada noche desde hacía años, sentí algo extraño. No era nerviosismo exactamente. Era una mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque una parte de mí todavía esperaba equivocarme. Todavía esperaba que Emma abriera la puerta, me viera así, y corriera hacia mí. Que me abrazara. Que me dijera que no importaba. Que me dijera que estaba ahí. Esa parte de mí todavía la amaba. O amaba lo que alguna vez fue. Pero había otra parte. Una parte más fría, más lúcida, que llevaba meses acumulando evidencias. Y esa parte sabía que la respuesta no iba a ser un abrazo. Estacioné a media cuadra de casa. Caminé despacio. Subí las escaleras en silencio. Saqué las llaves. Y justo antes de meter la llave en la cerradura, escuché algo desde adentro. Una voz. La de Emma. Hablando en un tono que yo no le conocía. Más bajo de lo normal. Más privado. Como cuando uno habla de algo que no quiere que nadie más escuche. Me detuve. Y escuché. Y lo que escuché esa tarde, de pie en el pasillo, antes de haber dicho una sola palabra, antes de haber ejecutado ningún plan, fue mucho peor que cualquier cosa que me hubiera imaginado en esas noches mirando el techo. Mucho peor. Me quedé paralizado en ese pasillo. La llave en la mano, el cuerpo inmóvil, la respiración cortada a la mitad. La voz de Emma llegaba filtrada por la puerta, pero era inconfundible. Ese tono bajo, casi susurrado, que uno usa cuando sabe que está diciendo algo que no debería. Ese tono que no miente. No entendí todo de inmediato. Solo fragmentos. Palabras sueltas que al principio no armaban una imagen completa. Pero hay palabras que no necesitan contexto para golpear. Hay palabras que uno escucha y el cuerpo las procesa antes que la mente. Y mi cuerpo, en ese pasillo, empezó a procesar algo que mi mente todavía se resistía a aceptar. Escuché un nombre. No era el mío. Escuché una fecha. El mes siguiente. Escuché la palabra abogado. Y después, con una claridad que me heló la sangre, escuché su voz decir, él no sabe nada. Todavía no. Pero ya es momento de empezar a mover las cosas. Me alejé de la puerta despacio. Un paso. 2. 3. Hasta que mi espalda tocó la pared del pasillo y me quedé ahí apoyado, mirando el techo, con el corazón golpeando tan fuerte que me sorprendió que ella no le escuchara desde adentro. Respiré. Una vez. 2 veces. Intenté ordenar lo que acababa de oír. Abogado. El mes siguiente. Él no sabe nada. No hice ningún escándalo. No entré dando un portazo. No grité. Esa nunca fue mi manera. Soy un hombre que piensa antes de actuar. Que mide. Que calcula. Que guarda. Y en ese momento, toda esa contención que había cultivado durante años se convirtió en mi mayor herramienta. Guardé lo que había escuchado en un lugar profundo. Lo cerré con llave. Y después de unos minutos, cuando sentí que podía controlar la expresión de mi cara, metí la llave en la cerradura y abrí la puerta como si nada. Emma estaba sentada en el sofá. El teléfono boca abajo sobre el cojín, al lado de su mano. Me miró un segundo, con esa expresión neutra que yo conocía tan bien. Ni sorpresa ni alegría.
Solo el registro automático de que yo había llegado. Llegaste temprano, dijo, sin levantarse, sin moverse hacia mí. Sí, respondí. Día raro. Y eso fue todo. Me fui al cuarto, me cambié de ropa, me senté en el borde de la cama y estuve así varios minutos. Quieto, procesando, intentando armar el rompecabezas con las piezas que tenía. La palabra abogado podía significar muchas cosas. La frase él no sabe nada podía tener interpretaciones. Intenté ser racional. Intenté no saltar a conclusiones. Pero había algo en el tono de su voz. Algo en la forma en que había dicho esas palabras. No era la voz de alguien resolviendo un problema legal cualquiera. Era la voz de alguien ejecutando un plan. Y yo era él. El que no sabía nada. Esa noche cené con Emma como si fuera una noche normal. Hablamos de cosas sin importancia. El clima. Una serie que ella estaba viendo. Un problema con la lavadora que había que revisar. Yo respondía con monosílabos y ella no parecía notar la diferencia. O si lo notaba, no le importaba. Esa fue quizás la parte más dolorosa de esa noche. No lo que había escuchado en el pasillo, sino la cena. Sentarme frente a esa mujer que compartía mi cama, mi apellido, mi vida, y darme cuenta de que éramos dos extraños perfectamente entrenados para fingir que no lo éramos. Cuando se fue a dormir, yo me quedé en la sala. Saqué mi teléfono y llamé a Marcelo. Le conté lo que había escuchado. Con calma, con precisión, sin adornos. Marcelo escuchó todo y cuando terminé hubo un silencio largo. Leandro, dijo al fin, necesitas información antes de moverte. No puedes actuar solo con fragmentos. Tenía razón. Necesitaba saber con exactitud qué estaba planeando Emma. Porque si lo que sospechaba era cierto, si realmente había contactado a un abogado para iniciar un proceso de divorcio en secreto, entonces el terreno en el que yo pisaba era mucho más delicado de lo que había imaginado. Y los $80,000 mensuales, los bienes, el departamento, todo eso de repente tenía un significado completamente distinto. Durante los días siguientes me moví con cuidado, sin alertarla, sin cambiar mi comportamiento en lo más mínimo. Seguí llegando a las mismas horas, seguí pagando las cuentas, seguí siendo el Leandro predecible y silencioso que ella tenía catalogado. Pero por dentro estaba trabajando, observando, registrando. Revisé los extractos bancarios de la cuenta conjunta que teníamos para los gastos del hogar. Encontré algo que al principio me pareció menor pero que después cobró sentido. 3 transferencias en los últimos 2 meses, cada una de $500, hacia una cuenta que yo no reconocía. No eran montos que llamaran la atención. Eran exactamente del tamaño justo para pasar desapercibidas. Pero estaban ahí. 3 veces. Con una regularidad que no era casualidad. Busqué el número de cuenta. No era fácil de rastrear desde donde yo estaba, pero tenía un contacto, un amigo de Marcelo que trabajaba en el sector financiero, que pudo darme un poco más de contexto sin cruzar ninguna línea. Lo que me dijo fue suficiente para que el rompecabezas comenzara a tomar forma. La cuenta pertenecía a un estudio jurídico. Me senté con esa información durante un día entero. La procesé, la giré, la miré desde todos los ángulos posibles. Y cuando terminé de girarla, cuando ya no quedaba ningún ángulo que me diera una interpretación distinta, acepté lo que era. Emma había contratado a un abogado. Lo había pagado con dinero de la cuenta conjunta, en cuotas pequeñas para que yo no lo notara. Llevaba al menos 2 meses construyendo algo en silencio. Un proceso, una salida, una estrategia legal diseñada mientras yo trabajaba 14 horas al día para mantener esa vida que ella ahora quería dividir a su favor. Y lo más devastador no era el divorcio en sí. Yo era un hombre adulto, sabía que los matrimonios terminaban, sabía que el nuestro tenía grietas que llevaban años sin repararse. Lo que me destrozó fue la frialdad del plan. La premeditación. El hecho de que mientras yo llegaba cansado a casa y ella ni levantaba los ojos del teléfono, había una estrategia en marcha. Había movimientos calculados. Había una versión de Emma que yo nunca había conocido, o quizás que nunca había querido ver, que estaba jugando una partida muy diferente a la mía. Y en esa partida, yo era el que no sabía las reglas. Fue en ese momento cuando el plan de fingir la demisión dejó de ser una simple prueba emocional. Se convirtió en algo más. Porque si Emma estaba planeando un divorcio, necesitaba saber hasta dónde llegaba su frialdad. Necesitaba saber si en el momento en que yo apareciera vulnerable, en el momento en que el dinero pareciera esfumarse,
ella mostraría algo de humanidad o si simplemente aceleraría sus movimientos. La respuesta a esa pregunta era importante. No solo emocionalmente, también estratégicamente. Llamé a Marcelo y le conté todo. Esta vez su silencio fue más corto. Entonces el plan sigue, dijo. Pero ahora es más importante que antes. Necesitas verla reaccionar antes de que ella sepa que tú sabes. Exactamente. Volví a prepararme. Esta vez con más peso en el pecho. Porque ya no era curiosidad lo que me llevaba a ejecutar ese plan. Era la necesidad de ver con mis propios ojos el tamaño de lo que enfrentaba. Quería mirarla a los ojos cuando creyera que yo había perdido todo. Quería ver si en esa mirada quedaba algo de la mujer de la que me había enamorado. O si lo que iba a encontrar era exactamente lo que una parte de mí ya sabía que encontraría. Me puse la misma camisa arrugada del día anterior. Me dejé el pelo sin peinar. Practiqué la expresión frente al espejo una vez más. Ojos apagados. Mandíbula tensa. El peso de un hombre que acaba de recibir el peor golpe de su vida profesional. Y salí hacia casa. Esta vez no me detuve en el pasillo. Esta vez entré. Empujé la puerta con la mano que me temblaba. No de miedo. De anticipación. Hay una diferencia entre las dos cosas aunque el cuerpo las exprese igual. El miedo paraliza. La anticipación afila. Y yo en ese momento estaba más afilado que nunca, aunque por fuera pareciera exactamente lo contrario. Un hombre roto. Un hombre que acaba de perder su empleo. Un hombre que llega a casa buscando refugio. Emma estaba en la cocina. Escuché el sonido de una taza contra el mármol antes de verla. Entré despacio, dejé las llaves caer sobre la mesita de la entrada con un golpe sordo, y me quedé parado en el centro de la sala sin decir nada. Solo esperando que ella saliera. Solo esperando ese primer segundo. Ese primer instante en que los ojos de una persona te dicen todo lo que su boca va a tardar horas en confesar. Salió con una taza en la mano. Me miró. Y en su cara no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Sin fruncir el ceño. Sin notar que algo estaba mal. Sin ese instinto básico que tienen las personas que aman a alguien de detectar cuando ese alguien no está bien. Nada. Me miró como se mira un cuadro que llevas años colgado en la misma pared. Con la misma indiferencia tranquila de quien ya no lo ve. Llegaste temprano otra vez, dijo. Y volvió a entrar a la cocina. Me senté en el sofá. Despacio. Con ese movimiento cansado de quien carga algo invisible. Puse los codos en las rodillas, la cabeza entre las manos, y esperé. Escuché el sonido de su taza. El ruido de la cuchara. El silencio de una mujer que no había preguntado por qué su marido tenía esa cara. Pasaron 3 minutos. Los conté. 3 minutos en que ella no salió. No preguntó. No se asomó siquiera. Cuando por fin apareció en el marco de la puerta de la cocina, fue porque iba hacia el cuarto. No porque viniera hacia mí. Me vio sentado así, con la cabeza gacha, y se detuvo un segundo. ¿Estás enfermo?, preguntó. El tono era el mismo que usaría para preguntarle a alguien si necesitaba un paraguas. Funcional. Sin temperatura. Levanté la cabeza. La miré. Y dije las palabras que había ensayado. Emma, me despidieron hoy. El silencio que siguió duró exactamente 4 segundos. Los conté también. 4 segundos en que observé su cara con la concentración de alguien que lleva semanas preparándose para este momento. Y lo que vi en esos 4 segundos fue una secuencia que nunca voy a olvidar. Primero, sorpresa. Real. Genuina. Sus ojos se abrieron un poco más. Segundo, procesamiento. Vi cómo la información aterrizaba en algún lugar de su cabeza y empezaba a moverse, a conectarse con otras cosas. Tercero, y aquí está lo que me heló la sangre, lo que confirmó todo lo que necesitaba confirmar. El tercer segundo no fue preocupación. No fue compasión. No fue el impulso de acercarse. El tercer segundo fue cálculo. Vi cómo sus ojos se movieron levemente hacia un lado, como hacen los ojos de las personas cuando están pensando, cuando están midiendo, cuando están evaluando una situación nueva en función de lo que les conviene. Y el cuarto segundo fue la máscara. La expresión que eligió ponerse después de haber calculado. Una expresión que intentaba parecer preocupación, pero que tenía los bordes equivocados. Como una ropa que no es de tu talla, pero que uno igual intenta usar. ¿Cómo que te despidieron?, dijo. Se acercó 2 pasos. Solo 2. Hoy. Esta mañana.
Me llamaron a una reunión y me dijeron que estaban reestructurando el área, que mi posición quedaba eliminada. Me detuve, respiré, dejé que el silencio trabajara. 16 años, Emma. 16 años en esa empresa. Ella se sentó en el sillón, no en el sofá, a mi lado, en el sillón, separada, con la taza todavía en la mano, como si necesitara tener algo entre ella y lo que yo acababa de decirle. Bueno, dijo al fin, algo vas a conseguir. Tienes experiencia. Algo vas a conseguir. No, ¿estás bien? No, lo superamos juntos. No, no te preocupes, estoy contigo. Algo vas a conseguir. Como si yo le hubiera contado que me habían cancelado una reserva en un restaurante y no que acababa de perder el trabajo que sostenía cada centímetro de la vida que ella disfrutaba. Me quedé mirándola. Ella bajó los ojos hacia su taza. ¿Y el sueldo?, preguntó, sin levantar la vista. ¿Te dan alguna compensación? Ahí estaba. La pregunta real. La que importaba. No yo. No nosotros. El sueldo. ¿Están viendo eso todavía?, respondí. Puede que no haya mucho. Depende de cómo queden las negociaciones. Vi cómo su mandíbula se tensaba levemente. Un movimiento pequeño, casi imperceptible. Pero yo estaba mirando. Yo estaba registrando todo. ¿Y qué vamos a hacer con los gastos?, dijo. Ahora sí me miró. Y en esa mirada había algo que no era amor ni compasión ni solidaridad. Era la mirada de alguien revisando sus propias cuentas. No lo sé todavía, dije. Vamos a tener que ajustarnos. Lo que pasó después fue gradual. No fue una explosión. Emma no gritó, no lloró, no dijo nada dramático. Lo que hizo fue mucho más revelador que cualquier escena de ese tipo. Se levantó, fue al cuarto, y cuando volvió 10 minutos después ya estaba con el teléfono en la mano, escribiendo mensajes. Se sentó en el mismo sillón, en la misma distancia, y no volvió a mencionarlo. Me ignoró. Así, con esa eficiencia clínica, procesó la noticia de que su marido había perdido el trabajo y decidió que la respuesta adecuada era ignorarme. Esa noche Verónica vino a cenar. No fue una coincidencia. Emma la había llamado en esos 10 minutos que pasó en el cuarto. Lo supe por el tiempo. Lo supe por la forma en que Verónica entró al departamento con esa expresión de quien viene a evaluar una situación de crisis que no le pertenece pero que igual le interesa. Verónica siempre me había mirado con esa mezcla de condescendencia y lástima que tienen las personas que creen que saben más que uno. Y esa noche esa mezcla estaba amplificada. Se saludaron las dos en la entrada con un abrazo largo. Ese tipo de abrazo que tiene mensaje. Después Verónica me miró y dijo, Leandro, qué mal lo de tu trabajo. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. Dicho con el tono de quien le explica a un niño que los juguetes se rompen. Cené con las dos en silencio. Ellas hablaron durante casi toda la cena de cosas que no tenían nada que ver con lo que yo acababa de anunciar. Viajes. Amigas en común. Una tienda nueva que habían abierto cerca. Yo estaba sentado en mi propia mesa, en mi propio departamento, pagado con mi propio dinero, sintiéndome exactamente como lo que Emma había decidido que era en ese momento, un problema logístico que había que resolver entre ellas. En algún momento de la cena, cuando yo me levanté a buscar agua, escuché a Verónica decirle algo a Emma en voz baja. No lo escuché completo, pero escuché suficiente. Escuché, mejor que sea ahora que después. Mejor que sea ahora que después. Volví a la mesa con el vaso de agua. Me senté. Sonreí como si no hubiera escuchado nada. Y por dentro algo terminó de romperse, pero también algo terminó de definirse. Porque esa frase, dicha en voz baja en mi propia mesa por la hermana de mi esposa, confirmó lo que yo ya sospechaba. Ellas sabían algo que yo supuestamente no debía saber. El plan de Emma no era solo un proceso legal en marcha. Era una conversación que ya había tenido con Verónica. Era una decisión tomada. Era algo que para las dos ya estaba resuelto. Y yo era el único en esa mesa que fingía no saber. Aunque en realidad éramos dos los que fingíamos. Porque Emma también fingía. Fingía que esto era una cena normal. Fingía que el marido que tenía sentado enfrente era simplemente un hombre que había perdido su trabajo y no alguien que había empezado a ver con una claridad dolorosa el tamaño de la mentira en que había vivido. Cuando Verónica se fue, Emma lavó los platos sin decirme nada. Yo me quedé en la sala. Y cuando ella pasó hacia el cuarto, se detuvo un momento en el pasillo y dijo, sin voltearse,
mañana tengo que hablar contigo de algo importante. No dije nada. Ella entró al cuarto y cerró la puerta. Me quedé solo en la sala, en el silencio de ese departamento que conocía de memoria, y por primera vez en muchos años lo sentí completamente extraño. Como si las paredes fueran de otra persona. Como si el sofá, los cuadros, la luz de la lámpara que parpadeaba levemente desde hacía semanas y que yo nunca había reparado, fueran parte de una escenografía que estaba a punto de desarmarse. Mañana tengo que hablar contigo de algo importante. Ya sabía lo que era. Ya sabía lo que venía. Pero todavía no era el momento de mostrar que sabía. Todavía me faltaba ver una cosa más. Una cosa que necesitaba presenciar antes de mover cualquier ficha. Porque en el juego que Emma había comenzado en silencio, la única ventaja que yo tenía era que ella todavía creía que yo no sabía nada. Y esa ventaja no la iba a desperdiciar. No dormí esa noche. Me quedé en el sofá con los ojos abiertos, mirando la oscuridad del techo, escuchando el silencio del departamento. Un silencio que antes me parecía normal y que esa noche tenía textura. Tenía peso. Era el silencio de dos personas que comparten un espacio pero que ya no comparten nada más. El silencio de un matrimonio que uno de los dos ya había decidido terminar y el otro todavía fingía no saber. Pensé en los 16 años. No como un bloque, no como un número redondo, sino en escenas concretas. En momentos específicos que de repente cobraban un significado diferente a la luz de lo que ahora sabía. Recordé una noche, quizás 8 años atrás, en que habíamos tenido una pelea por dinero. Yo había dicho que necesitábamos ser más cuidadosos con los gastos, que estaba invirtiendo en un proyecto importante y que por unos meses había que ajustarse. Emma se había molestado. Mucho. Más de lo que la situación justificaba. En ese momento lo interpreté como el estrés normal de una pareja hablando de finanzas. Ahora lo veía diferente. Ahora veía que para Emma el dinero nunca había sido un tema secundario. Nunca había sido algo que se manejaba en pareja. Era su termómetro. Era la unidad con que medía su seguridad, su estatus, su lugar en el mundo. Y yo había sido, durante 16 años, el que mantenía ese termómetro en el nivel que ella necesitaba. Me levanté a las 6 de la mañana. Fui a la cocina, preparé café, y me senté a la mesa en silencio. A las 7 escuché el despertador de Emma desde el cuarto. A las 7:30 salió. Me vio sentado con la taza en la mano y pasó de largo hacia el baño sin decir buenos días. Eso tampoco era nuevo. Pero esa mañana lo registré de una manera diferente. Lo registré como dato. Como evidencia de algo que siempre había estado ahí pero que yo había elegido llamar costumbre en lugar de llamarlo por su nombre real. Cuando salió del baño ya vestida, se sirvió café y se sentó frente a mí. Me miró. Y supe que había llegado el momento de la conversación que había anunciado la noche anterior. Leandro, dijo, usó ese tono de voz que uno usa cuando ha ensayado lo que va a decir. Firme pero controlado. Como el de alguien que ha decidido algo y solo está cumpliendo el trámite de comunicarlo. Necesito que hablemos con seriedad. Dime, respondí. Neutral. Quieto. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de café. Y después dijo, creo que nuestra relación llegó a un punto en que necesitamos replantear muchas cosas. Yo llevo tiempo sintiéndome sola. Sintiéndome estancada. Y lo de ayer, lo de tu trabajo, creo que es una señal de que algo tiene que cambiar. Lo escuché todo sin interrumpir. Ella habló durante varios minutos. Usó palabras como espacio, reflexión, necesidades, crecimiento personal. Todas esas palabras que suenan a terapia pero que en realidad son la envoltura con que la gente empaqueta decisiones que ya tomó hace tiempo. No mencionó al abogado. No mencionó las transferencias. No mencionó nada de lo que yo sabía. Solo habló de sentimientos. De distancia. De que llevaba tiempo pensando que quizás lo mejor para los dos era tomarse un tiempo. Un tiempo. Cuando terminó de hablar me miró esperando una reacción. Y yo le di la reacción más difícil que he tenido que actuar en mi vida. No me enojé. No me quebré. No le pregunté por el abogado. Me quedé en silencio unos segundos, bajé la vista a mi taza, y después dije con voz quieta, ¿qué clase de tiempo? Ella parpadeó. Creo que esperaba otra cosa. Creo que esperaba que yo protestara, que me pusiera a la defensiva, que dijera algo que le diera la excusa que necesitaba para escalar la conversación. Pero no le di eso. Y esa calma mía la descolocó levemente. No lo sé exactamente todavía, dijo. Pero creo que necesito hablar con alguien. Un profesional.
para aclarar mis ideas. Un profesional. Ya lo tenía contratado desde hacía 2 meses. Ya había pagado $1,500 de sus honorarios con dinero de nuestra cuenta conjunta. Entiendo, dije. Y no dije nada más. La conversación terminó ahí. Ella recogió su taza, la puso en el fregadero, y fue a buscar su bolso. Antes de salir me dijo que iba a casa de Verónica y que no sabía a qué hora volvía. Cerró la puerta. Y yo me quedé solo en ese departamento con el café frío y la certeza absoluta de que el matrimonio que había construido durante 16 años era en realidad una construcción de una sola persona. Llamé a Marcelo en cuanto escuché el ascensor bajar. Le conté todo. La cena con Verónica. La frase que había escuchado. La conversación de esa mañana. Marcelo me escuchó y cuando terminé dijo algo que me ordenó la cabeza de una manera que yo solo no hubiera podido. Leandro, ella está ejecutando un plan que diseñó pensando que tú eres el Leandro que ella cree conocer. El que no sabe nada. El que va a reaccionar con el emocional primero y el racional después. Pero tú ya no eres ese Leandro. La pregunta ahora es ¿qué vas a hacer con esa ventaja? ¿Qué vas a hacer con esa ventaja? Me quedé con esa pregunta durante horas. Y mientras la procesaba, hice algo que no había hecho nunca en 16 años de matrimonio. Revisé todo. Con una meticulosidad que nunca había aplicado a mi vida personal porque siempre la reservé para el trabajo. Saqué documentos. Revisé cuentas. Revisé propiedades. Revisé cada estructura financiera que había construido durante los últimos años, que era considerable, y empecé a mapear con claridad lo que había, lo que estaba a nombre de quién, y lo que podría moverse si alguien con un abogado decidía activar un proceso. Lo que encontré me dio una mezcla de alivio y de furia en proporciones iguales. Alivio porque, a lo largo de los años, por razones de planificación fiscal y de estructura empresarial que no tenían nada que ver con protegerme de un divorcio, gran parte de mis activos más importantes estaban organizados de una manera que los hacía considerablemente difíciles de tocar en un proceso de separación estándar. No imposibles, pero difíciles. Requerirían tiempo, litigios complejos, y una batalla legal que Emma claramente no había anticipado en toda su dimensión. Furia porque me di cuenta de que si yo no hubiera tenido esa estructura, si hubiera sido un hombre común con una cuenta corriente y un sueldo directo, ella habría podido ejecutar su plan con una facilidad que me resultaba aterradora. Habría podido vaciarlo todo mientras yo trabajaba. Y lo habría hecho sin pestañear. Esa tarde llamé a Francisco. Francisco era mi abogado personal desde hacía 8 años. No el abogado de la empresa, mi abogado. El que conocía cada detalle de mi situación patrimonial, cada contrato, cada inversión. Un hombre discreto, meticuloso y absolutamente leal. Le expliqué la situación con la misma precisión con que se la habría explicado a un socio de negocios. Sin drama. Con hechos. Francisco me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo, ¿cuánto tiempo tienes antes de que ella mueva el primer paso formal? No lo sé. Dijo que quería tomarse un tiempo. Pero el abogado ya está contratado. Entonces no tenemos mucho tiempo, pero tenemos suficiente para hacer lo que hay que hacer bien. Hizo una pausa. Leandro, voy a necesitar que me des acceso a todo. Documentos, cuentas, estructuras, todo. Y voy a necesitar que seas absolutamente cuidadoso en cómo te comportas con ella durante los próximos días. Nada de confrontaciones. Nada que la alerte de que tú sabes. Entendido, dije. Y una cosa más, agregó Francisco antes de colgar. Sé que esto es doloroso. Sé que no es solo un tema legal. Pero necesito que durante este proceso seas el director de ingeniería, no el marido. ¿Puedes hacer eso? Tardé un segundo en responder. Sí, puedo. Y era verdad. Podía. No porque no doliera. Dolía. Dolía de una manera que no tengo palabras exactas para describir. Porque por más evidencia que uno acumule, por más que la razón vaya procesando la realidad, hay una parte del corazón que sigue aferrada a la versión del otro que uno amó. Y desprenderse de esa versión no es un acto racional. Es una pérdida real. Y las pérdidas reales duelen aunque uno haya tenido tiempo de prepararlas. Pero había algo más grande que el dolor operando en mí esa tarde. Era una especie de claridad fría y limpia que viene cuando uno deja de engañarse, cuando uno deja de negociar con la realidad, cuando uno finalmente acepta lo que es y decide actuar en consecuencia. Emma había elegido su camino. Lo había elegido en silencio, con premeditación,
con la confianza de quien cree que tiene todas las cartas. Y esa confianza, esa seguridad de que yo era el Leandro que no sabía nada, que reaccionaría con el corazón antes que con la cabeza, que quedaría paralizado cuando ella ejecutara su movimiento, esa confianza era su mayor error. Porque yo sí sabía. Y llevaba días preparándome. Esa noche Emma volvió tarde. Pasadas las 10. Entró al departamento con ese aire de quien ha tomado decisiones en otro lado y vuelve solo a dormir. Me saludó con un monosílabo. Yo estaba leyendo en el sofá. Le dije buenas noches. Ella fue al cuarto. Y yo me quedé ahí, con el libro abierto en una página que no estaba leyendo, pensando en lo que Francisco y yo habíamos empezado a construir esa tarde. Un plan silencioso, meticuloso, sin fisuras. Emma creía que el juego había comenzado cuando ella contrató a su abogado. Se equivocaba. El juego había comenzado el día que decidió subestimarme. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Extraños porque por fuera todo parecía igual. Me levantaba a la misma hora, desayunaba en la misma cocina, dormía en la misma cama, aunque ahora con un espacio entre los dos que ninguno nombraba pero que los dos sentíamos. Y por dentro, debajo de esa superficie de normalidad perfectamente mantenida, había dos procesos corriendo en paralelo. El de Emma, que seguía construyendo su salida en silencio. Y el mío, que construía algo diferente con la misma concentración y mucho más tiempo de ventaja del que ella calculaba. Francisco trabajaba rápido. Me llamaba cada mañana con actualizaciones. Movimientos que había que hacer, documentos que había que revisar, estructuras que había que reforzar. Nada ilegal. Nada turbio. Todo dentro de un marco absolutamente legal pero estratégicamente diseñado para que cuando Emma activara su proceso, el panorama que encontrara su abogado fuera considerablemente más complejo de lo que había anticipado. Francisco era bueno en eso. Era el tipo de abogado que no levanta la voz nunca, pero que construye trincheras perfectas. Yo seguía fingiendo. Seguía siendo el Leandro que había perdido su trabajo. Emma no preguntó más sobre el tema después de esa primera mañana. No preguntó si había mandado currículums. No preguntó si había hablado con alguien del sector. No preguntó absolutamente nada. Y esa ausencia de preguntas era en sí misma una respuesta. Una respuesta muy clara sobre cuánto le importaba mi situación real versus la situación económica que esa situación representaba para ella. Marcelo me llamó un miércoles por la tarde. ¿Cómo estás llevando todo esto?, me preguntó. No en el sentido estratégico, en el sentido humano. Me tomó un segundo responder. Estoy bien, dije, y después corregí, estoy funcional. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Hubo una pausa. ¿Todavía la amas?, preguntó. Era la pregunta que yo había evitado hacerme durante días. La había rodeado, la había esquivado, la había enterrado debajo de documentos y estrategias y conversaciones con Francisco. Pero Marcelo me la puso enfrente con esa directness que solo tienen los amigos de verdad. Amo a la persona que creí que era, respondí al fin. A la que tengo enfrente ahora mismo no la reconozco. Marcelo no dijo nada más sobre eso. No hacía falta. Fue ese mismo miércoles cuando ocurrió la escena que todavía me cuesta recordar sin que algo se apriete en el pecho. No por dolor esta vez. Por vergüenza ajena. Por la humillación fría y calculada de alguien que cree que nadie está mirando con atención suficiente. Emma había organizado una cena. No me lo dijo con anticipación. Me lo informó esa mañana mientras se servía café, de la misma manera en que uno informa que va a llover. Esta noche vienen Verónica y unos amigos a cenar. A las 9. Sin preguntarme si me parecía bien. Sin considerar que quizás yo, el hombre que supuestamente acababa de perder su empleo y estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida, quizás no tuviera ganas de una cena social. Vinieron 6 personas. Verónica, como siempre, con esa presencia de quien llega a supervisar. Y 4 personas más, 2 parejas que yo conocía de vista, amigos del círculo de Emma, gente con la que nunca había tenido una conexión real pero con quienes compartía mesa cada tanto porque así funcionaban esas cosas. La cena arrancó con el protocolo habitual. Copas de vino, conversación liviana, risas en los momentos correctos. Yo estaba sentado en mi lugar de siempre, en la cabecera, aunque esa cabecera esa noche se sentía más como una isla que como una posición de autoridad. Fue Héctor, el marido de una de las amigas de Emma, quien abrió el tema. No sé si fue inocente o coordinado. Nunca lo supe con certeza. Pero el efecto fue el mismo. Leandro,
¿Y tú qué estás haciendo ahora? Emma nos contó que tuviste un cambio laboral. Un cambio laboral. Así lo había llamado Emma. No una pérdida. No una situación difícil. Un cambio laboral. Como si fuera algo menor. Como si fuera algo que uno elige. Todas las miradas en la mesa giraron hacia mí. Respondí con calma que estaba evaluando opciones, que el mercado tenía posibilidades interesantes, que no me preocupaba. Intenté mantener el tono neutral de alguien que tiene la situación bajo control. Fue entonces cuando Emma intervino. Lo hizo con una sonrisa. Con esa sonrisa suya que siempre me había parecido encantadora y que esa noche vi por primera vez como lo que realmente era, un instrumento. Leandro siempre ha sido muy tranquilo con estas cosas, dijo, dirigiéndose a la mesa como si yo no estuviera presente. Demasiado tranquilo, quizás. A veces uno necesita más urgencia para que las cosas pasen. Demasiado tranquilo. Frente a 6 personas. En mi propia mesa. Con vino que yo había comprado y comida que mi dinero había pagado. Nadie dijo nada. Hubo una de esas pausas sociales incómodas que la gente llena rápido con un sorbo de copa o una mirada al plato. Verónica sonrió levemente. Ese tipo de sonrisa que no es alegría sino confirmación. Yo tomé un sorbo de agua. Despacio. Y no dije nada. Pero registré todo. Registré la sonrisa de Emma, registré la sonrisa de Verónica. Registré las miradas incómodas de los otros 4. Y registré algo más, algo que en ese momento preferí guardar y que solo entendí del todo días después. Héctor, el que había hecho la pregunta inicial, intercambió una mirada con Emma después de su comentario. Una mirada breve, casi imperceptible, pero yo estaba mirando con la atención de alguien que ha aprendido que los detalles pequeños son los que arman el cuadro real. La cena continuó. Emma siguió siendo la anfitriona perfecta. Encantadora, ingeniosa, el centro de cada conversación. Y yo seguí en mi isla, funcional, presente, invisible, respondiendo cuando me preguntaban, sonriendo cuando correspondía, sin mostrar nada de lo que bullía por debajo. Cuando los invitados se fueron, Emma recogió las copas con la eficiencia de siempre. Yo la ayudé en silencio. En algún momento, mientras pasaba junto a mí hacia la cocina, dijo sin mirarme, Héctor conoce a alguien en una constructora. Podría conseguirte una entrevista si quieres. Para algo básico, mientras te acomodas. Algo básico. Mientras te acomodas. El hombre que dirigía proyectos de infraestructura valuados en decenas de millones de dólares. Algo básico. No respondí de inmediato. Esperé 3 segundos. Y después dije, gracias. Lo pienso. Ella asintió y siguió hacia la cocina. Esa noche, cuando Emma ya dormía, salí al balcón. Me quedé ahí de pie en el frío, mirando las luces de la ciudad, con los brazos apoyados en el barandal. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, no pensé en estrategias. No pensé en Francisco ni en documentos ni en estructuras legales. Pensé en el hombre que había llegado a esta ciudad 20 años atrás con una maleta y una carrera por construir. En las horas que había trabajado. En los viajes que había hecho. En las noches que había pasado en hoteles de países que Emma nunca conoció porque prefería no acompañarme. En todo lo que había construido en silencio, con disciplina, con una consistencia que nunca necesitó de aplausos porque yo sabía lo que valía. Y pensé en esa mujer adentro, durmiendo con la tranquilidad de quien cree que tiene el control, que había reducido todo eso a algo básico mientras te acomodas. Sentí algo cristalizarse en mí en ese balcón. No rabia. La rabia es caliente y yo estaba frío. Era algo más limpio que la rabia. Era la certeza absoluta de que lo que iba a pasar en los próximos días era necesario. No como venganza, como justicia, como la consecuencia natural y lógica de cada decisión que Emma había tomado creyendo que yo no prestaba atención. Volví adentro. Fui al estudio. Abrí el ordenador. Y le escribí un mensaje a Francisco con 3 palabras. Es momento. Avancemos. Francisco respondió en menos de 10 minutos, aunque era pasada la medianoche. Un hombre que entiende que hay momentos que no esperan hasta el día siguiente. Su respuesta fue igualmente breve. Mañana a las 8. Te llamo. Cerré el ordenador. Fui al cuarto. Me acosté en el borde de la cama, en esa franja de espacio que había sido mía durante 16 años, escuché la respiración tranquila de Emma, y cerré los ojos. Ella creía que mañana iba a ser un día más. Se equivocaba. Mañana era el día en que todo empezaba a moverse.
silenciosamente, sin anuncios, sin escenas, con la precisión de un mecanismo que lleva semanas ajustándose y que finalmente está listo para funcionar. Y cuando ese mecanismo terminara de funcionar, Emma iba a descubrir que el hombre tranquilo que había subestimado en su propia mesa, frente a sus amigos, con una sonrisa y la frase más básica mientras te acomodas, no era el hombre que ella creía tener catalogado. Era algo completamente diferente. Y ya era tarde para cambiar eso. Francisco llamó a las 8 en punto. Así era él. Sin un minuto de retraso, sin preámbulos innecesarios, directo al punto como siempre. Contesté en el primer tono, ya sentado en el estudio con un café en la mano y la cabeza más clara de lo que había estado en semanas. Había dormido poco pero profundo. Ese tipo de sueño que viene cuando uno finalmente deja de pelear contra algo y decide moverse con ello en lugar de contra ello. Leandro, dijo Francisco, antes de que avancemos necesito que entiendas algo con claridad. Lo que vamos a hacer es completamente legal. Cada movimiento tiene respaldo, cada decisión tiene justificación documentada. Pero una vez que empecemos, el proceso tiene su propia inercia. ¿Estás seguro? Estoy seguro, respondí. Bien. Entonces escucha. Durante la siguiente hora Francisco me explicó el plan con la precisión quirúrgica que lo caracterizaba. No voy a detallar cada elemento porque algunos son técnicos y complejos, pero el núcleo era esto. Durante años yo había estructurado mis activos de una manera que, legalmente, los separaba de mi patrimonio personal directo. Inversiones canalizadas a través de estructuras empresariales. Propiedades registradas bajo esquemas que tenían justificación fiscal y comercial perfectamente documentada. No era ocultamiento. Era organización. La misma organización que cualquier asesor financiero competente recomendaría a alguien en mi posición. Lo que Emma y su abogado esperaban encontrar, basándose en lo que ella sabía de nuestras finanzas, era un panorama relativamente simple. Un sueldo alto, una cuenta conjunta, el departamento, quizás algunos ahorros. Algo que en un proceso de divorcio estándar se dividiría con una lógica predecible. Lo que iban a encontrar en realidad era una arquitectura que llevaría meses desenredar, con capas que requerirían peritos especializados, con una complejidad que multiplicaría los costos legales de manera exponencial y que, al final del proceso, después de todo ese tiempo y ese gasto, les daría una fracción de lo que habían calculado. No era una trampa. Era la realidad de cómo funcionaba mi patrimonio. Una realidad que Emma nunca se había interesado en entender porque siempre le bastó con que el dinero llegara. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ella presente algo formalmente?, pregunté. Basándome en los honorarios que pagó, el abogado que contrató es metódico pero no especialmente rápido. Calculamos entre 3 y 6 semanas antes de que haya un movimiento formal. Tiempo suficiente para lo que necesitamos hacer. ¿Y el departamento? El departamento está a tu nombre exclusivamente. Ella tiene derecho a reclamar una parte proporcional a los años de matrimonio, pero hay argumentos sólidos sobre el origen de los fondos que lo hacen más defendible de lo que parece. No es simple, pero tampoco es lo que ella cree. Cerré los ojos un segundo. Respiré. Y después dije, Francisco, quiero que quede claro en todo esto que yo no estoy intentando dejarla sin nada. Estoy intentando que el proceso sea justo. No lo que ella calculó que sería, sino lo que realmente corresponde. Francisco hizo una pausa breve. Lo entiendo. Y eso también es estratégico, porque un juez ve la buena fe, pero también es lo correcto. Otra pausa. Voy a necesitar que te reúnas conmigo hoy si puedes. Hay documentos que necesitan tu firma. A las 11 estoy ahí. Colgué. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, mirando el escritorio del estudio. Un escritorio que había sido mío desde el primer día en ese departamento. Lleno de libros técnicos, de manuales, de carpetas con proyectos que Emma nunca preguntó en qué consistían. Ese escritorio era quizás el lugar más honesto de toda la casa. El único lugar donde yo había sido completamente yo mismo durante 16 años. Salí del estudio. Emma estaba en la cocina, ya vestida, con el teléfono en la mano como siempre. Me vio pasar y dijo sin despegar los ojos de la pantalla, voy a salir esta tarde. No sé si llego para cenar. Está bien, dije, y nada más. Fui al baño, me duché, me vestí. Elegí la ropa con más cuidado del habitual. No por vanidad, por lo que representaba. Me puse el traje que usaba para las reuniones importantes.
El azul oscuro que Francisco una vez me dijo que transmitía exactamente lo que hay que transmitir en una sala donde se toman decisiones que importan. Solidez, permanencia, control. Cuando salí del cuarto, Emma levantó los ojos del teléfono por primera vez esa mañana. Me miró de arriba abajo con una expresión que no supe descifrar del todo. Algo entre sorpresa y algo más. Quizás era la disonancia entre el hombre que supuestamente había perdido su trabajo y que llevaba días en casa con cara de derrota, y este hombre vestido como si fuera a cerrar un trato. ¿Vas a algún lado?, preguntó. Tengo que resolver unos trámites, dije. Neutral. Sin detalles. Ella asintió y volvió al teléfono. Salí del departamento. Y en el ascensor, mientras bajaba, sentí algo que no había sentido en semanas. Algo parecido a la ligereza. No alegría, no euforia, ligereza. La sensación física de cuando uno deja de cargar algo que llevaba demasiado tiempo sosteniendo. La reunión con Francisco duró casi 3 horas. Firmé lo que había que firmar. Revisé lo que había que revisar. Hablamos de cada escenario posible con la frialdad analítica que la situación requería. Francisco tenía un equipo pequeño pero extraordinariamente competente. Su asistente, una mujer de unos 40 años con una memoria fotográfica para los detalles legales, había preparado una carpeta con cada documento relevante organizado con una precisión que me recordó por qué le pagaba a Francisco lo que le pagaba. Cuando terminamos, Francisco me acompañó hasta la puerta de su oficina. Antes de despedirme me puso una mano en el hombro. Un gesto que no era habitual en él. Francisco era profesional hasta en los gestos. Leandro, dijo. Hay algo que quiero decirte fuera del contexto profesional, si me lo permites. Dime. He manejado muchos divorcios en 20 años. He visto a personas destruirse mutuamente por dinero, por orgullo, por venganza. Y he visto a personas que atraviesan esto con una dignidad que les cambia la vida para mejor. Me miró. Tú tienes la posibilidad de ser del segundo grupo. No lo desperdicies. Lo miré un momento. Y después dije, no lo voy a desperdiciar. Salí a la calle. El sol de esa tarde caía de una manera que me pareció extrañamente directa, como esas luces que iluminan sin piedad pero que al mismo tiempo tienen algo de honesto. Llamé a Marcelo. ¿Cómo fue?, preguntó. Bien. Todo en marcha. ¿Y tú cómo estás? La misma pregunta de siempre. Y como siempre, la más difícil de responder. Estoy en ese punto donde el dolor ya no paraliza sino que empuja, dije. Es un lugar raro, pero es mejor que donde estaba. Marcelo se rió levemente. Eso suena a que estás listo. Sí, estoy listo. Esa noche Emma llegó tarde otra vez. Pasadas las 10:30. Entró con ese aire de siempre, dejó el bolso en la silla de la entrada, fue directo al cuarto sin pasar por la sala donde yo estaba. 5 minutos después salió en pijama, fue a la cocina, se sirvió agua. Me vio en el sofá. ¿Comiste?, preguntó. Sí. Yo comí afuera. Se dio vuelta para irse. Y entonces hizo algo que no esperaba. Se detuvo. Se quedó parada en el pasillo con el vaso de agua en la mano, de espaldas a mí, y durante unos segundos no se movió. Fueron quizás 3 o 4 segundos. Pero tuvieron un peso específico que yo sentí con claridad. No sé lo que pasó en esos segundos dentro de ella. No sé si fue un momento de duda. No sé si fue algo parecido al arrepentimiento o simplemente el peso de lo que estaba haciendo presionando un instante antes de que ella lo volviera a guardar donde lo guardaba siempre. Lo que sé es que no se dio vuelta. Siguió caminando. Entró al cuarto. Cerró la puerta. Y yo me quedé solo en la sala, en ese silencio que ya conocía de memoria, pensando en esos 3 o 4 segundos. Pensando en lo que podrían haber sido si todo hubiera sido diferente. Si ella hubiera sido diferente. Si yo hubiera tomado otras decisiones en otros momentos. Esas cadenas de si hubiera que uno recorre siempre demasiado tarde y que nunca llevan a ningún lado útil, pero que igual uno recorre porque es humano y los humanos necesitan entender cómo llegaron hasta donde están. Llegué hasta aquí porque durante 16 años elegí callarme. Elegí pagar. Elegí interpretar la indiferencia como costumbre. Elegí llamar estabilidad a lo que en realidad era resignación. Y en algún punto de esa cadena de elecciones silenciosas, Emma aprendió que yo no tenía límites. Que podía seguir empujando sin consecuencias. Que el Leandro que tenía en casa era un recurso inagotable de paciencia y de dinero que nunca iba a decir basta.
Estaba a punto de demostrarle lo equivocada que estaba. No con gritos. No con escenas. Con algo mucho más contundente que todo eso. Con la verdad. Con los números reales. Con la realidad que yo había construido durante todos estos años y que ella nunca se había molestado en conocer porque siempre confió en que estaría ahí, disponible, predecible, inagotable. Mañana era el último día antes de que Francisco activara el primer movimiento formal. Y yo había decidido que mañana también era el día en que le iba a decir la verdad a Emma. No toda la verdad. Todavía no. Pero suficiente para ver su cara cuando entendiera que el tablero en el que había estado jugando no era el tablero que ella creía conocer. Suficiente para que el suelo empezara a moverse bajo sus pies. Como había estado moviéndose bajo los míos durante semanas. Me levanté antes que ella. Como casi todos los días de los últimos 16 años, aunque por razones distintas a las de siempre. Antes me levantaba temprano porque tenía reuniones, vuelos, llamadas con equipos en otros usos horarios. Esa mañana me levanté temprano porque necesitaba ese silencio previo. Ese espacio quieto antes de que el día comenzara a moverse. Me preparé el café con la misma calma de siempre, me senté en la misma silla de siempre, miré por la ventana la misma ciudad de siempre. Y sin embargo nada era igual. Todo tenía ese peso específico de las últimas veces. La última mañana antes de que algo cambie para siempre. Ese tipo de momento que uno solo reconoce cuando ya pasó, pero que yo reconocía mientras lo vivía porque llevaba semanas preparándome para él. Escuché el despertador de Emma a las 7. Escuché el sonido del agua en el baño. Escuché sus pasos en el pasillo. Y cuando apareció en la cocina con el pelo recogido y la expresión neutral de siempre, me miró un segundo y fue directo a la cafetera sin decir nada. La observé. Lo hice abiertamente, sin disimulo. Algo que raramente hacía porque siempre me había parecido que mirar a alguien con demasiada atención era una forma de incomodarlos. Pero esa mañana la miré. Vi las líneas de su cara que conocía de memoria. La forma en que sujetaba la taza con las dos manos cuando el café estaba caliente. El gesto pequeño de cerrar los ojos en el primer sorbo. Cosas que había visto miles de veces y que de alguna manera, en ese último periodo de todo, se habían vuelto simultáneamente familiares y completamente ajenas. Como cuando uno repite una palabra muchas veces seguidas y en algún punto deja de sonar a lo que significa. Emma, dije, levantó los ojos. Ese segundo de atención genuina que uno logra cuando usa el nombre de alguien en lugar de empezar a hablar sin más. Necesito que hablemos hoy. Esta tarde, cuando vuelvas. Hay cosas que tienes que saber. Me miró un momento más. Y en su cara pasó algo interesante. No fue sorpresa exactamente. Fue algo más parecido a un cálculo acelerado. Como si en ese segundo estuviera midiendo qué tan cercana estaba la conversación que ella también necesitaba tener conmigo. Si yo me le estaba adelantando. Si debía llamar a su abogado antes. ¿Qué cosas? Dijo. Cautelosa. El tono medido de alguien que no quiere mostrar sus cartas antes de verlas del otro. Esta tarde, repetí. Hoy no tengo apuro. Pero es importante. Ella asintió despacio. Bien. Esta tarde. Se terminó el café, recogió su bolso, y salió. La escuché bajar en el ascensor. Y en cuanto el sonido desapareció, tomé el teléfono y llamé a Francisco. Hoy le digo algo, le dije. No todo. Pero lo suficiente para que entienda que el terreno cambió. Francisco procesó eso un segundo. ¿Está seguro de que es el momento correcto? Sí, porque si espero a que ella active su proceso primero, la conversación va a ocurrir en sus términos. Prefiero que ocurra en los míos. Entendido. Entonces esta tarde nosotros también activamos el primer movimiento formal. Coordino con mi equipo para que todo esté registrado antes de que termine el día. Perfecto. Leandro, una cosa más. Cuando hables con ella, no menciones que sabes lo del abogado. Todavía no. Deja que esa revelación tenga su momento. Lo sé, dije. Confía en mí. Pasé la mañana con Marcelo. Quedamos en un café cerca de su oficina, uno de esos lugares tranquilos donde la gente va a trabajar en silencio y nadie te interrumpe. Le conté los detalles de lo que había hecho con Francisco, lo que estaba en marcha, lo que iba a decirle a Emma esa tarde. Marcelo me escuchó con esa atención completa que siempre me había valorado en él. Cuando terminé de hablar, no dijo nada por un momento. Solo me miró con esa expresión que tienen los amigos de verdad cuando están viendo atravesar a alguien algo difícil y no quieren reducirlo con palabras fáciles.
¿Cómo te sientes?, dijo al fin. Como alguien que lleva semanas cargando algo muy pesado y está a punto de soltarlo, respondí. No sé si lo que viene después va a ser mejor. Pero sé que lo que había antes no podía seguir. Marcelo asintió. A veces el final de algo es la única forma en que empieza lo que debería haber empezado mucho antes. Nos quedamos en ese café un par de horas. Hablamos de otras cosas también. De su trabajo, de un proyecto que tenía entre manos, de cosas sin importancia que sin embargo importaban porque eran la prueba de que la vida seguía siendo más grande que el problema que yo estaba atravesando. Eso era lo que Marcelo hacía sin proponérselo. Me recordaba que yo era más que esta situación. Que había un Leandro anterior a Emma y que ese Leandro iba a seguir existiendo cuando todo esto terminara. Volví al departamento a las 4 de la tarde. Emma llegó 20 minutos después. Entró, dejó el bolso, me vio sentado en la sala y algo en su postura cambió levemente. Una tensión pequeña. La tensión de alguien que sabe que la conversación que viene no es sencilla. Se sentó en el sillón. El mismo sillón de siempre. La misma distancia de siempre. Dime, dijo. Respiré. Y empecé. Emma, hay cosas sobre mi situación financiera que nunca te conté con detalle. No porque quisiera ocultártelas, sino porque nunca encontré el momento correcto y porque honestamente tampoco me las preguntaste. Pero dado que estamos en un punto donde las cosas entre nosotros claramente necesitan resolverse, creo que es importante que tengas información real antes de tomar cualquier decisión. La vi tensarse levemente. Sus manos se cruzaron sobre su regazo. Durante los últimos años, continué, la mayor parte de lo que he generado no está en cuentas corrientes simples. Está estructurado de una manera que tiene que ver con planificación fiscal, con inversiones, con estructuras que tienen su propia lógica legal y financiera. No es algo que se pueda simplemente dividir en dos partes iguales de un día para el otro. Es complejo. Lleva tiempo entenderlo. Emma me miraba. Y por primera vez en semanas, me miraba de verdad. No el registro automático de siempre. Una mirada real. Con algo detrás. ¿Qué estás diciendo exactamente?, dijo. La voz levemente diferente. Un matiz que yo reconocí. Era el tono de alguien a quien le están moviendo el suelo bajo los pies y todavía no sabe cuánto. Estoy diciendo que si alguien quisiera evaluar mi patrimonio real, necesitaría tiempo, peritos especializados, y una comprensión de estructuras legales bastante complejas. Y que el resultado de esa evaluación probablemente sería muy distinto a lo que cualquiera podría suponer mirando solo la superficie. El silencio que siguió tuvo textura. Emma no dijo nada durante varios segundos. La vi procesar. La vi conectar puntos. Y después vi algo que no esperaba ver tan claramente. Vi miedo. No el miedo dramático de las películas. El miedo quieto y real de alguien que acaba de entender que el plan que tenía en marcha se construyó sobre información incompleta. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, dijo. La pregunta más inteligente que podría haber hecho en ese momento. Porque creo que ambos merecemos tomar las decisiones que vienen con información real, respondí. Y porque me parece más honesto decirte esto directamente que esperar a que lo descubras de otra manera. Otro silencio. Más largo esta vez. ¿Cuánto ganas realmente?, preguntó. La pregunta que llevaba 16 años sin hacer. La miré a los ojos. Y respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. $80,000 al mes. Desde hace 4 años. El efecto de esa cifra en su cara fue algo que voy a recordar el resto de mi vida. No fue una explosión. Fue una implosión. Algo colapsando hacia adentro. Sus ojos se abrieron 1 milímetro más. Su mandíbula se movió levemente como si fuera a decir algo y después decidiera que no tenía las palabras correctas todavía. $80,000 al mes. Y ella había vivido esa vida pensando que yo era un hombre de ingresos cómodos pero moderados. Pensando que el margen con el que operábamos era ajustado. Pensando que sus gastos representaban una porción considerable de lo que yo generaba. Pensando que en un divorcio habría una cantidad razonable pero no extraordinaria para dividir. $80,000 al mes durante 4 años era una cantidad que cambiaba completamente la dimensión de todo lo que había calculado. 16 años, dijo al fin. En voz baja. Nunca me lo dijiste. No, admití. No te lo dije. ¿Por qué? Era una pregunta legítima. Y merecía una respuesta honesta. Al principio porque quería asegurarme de que lo que teníamos era real y no dependía de un número. Después porque empecé a ver cosas que me generaban dudas.
Y después porque esas dudas se fueron confirmando de maneras que me hicieron entender que había tomado la decisión correcta al callarme. Emma me miró durante un momento largo, y después dijo algo que no esperaba. Algo que rompió levemente la frialdad calculada que había mantenido durante toda la conversación. ¿Sabes lo del abogado?, dijo. No lo preguntó con agresividad. Lo preguntó con una quietud que tenía algo de rendición. Como alguien que acaba de entender que el otro jugador tenía más cartas de las que mostraba y que ya no tiene sentido pretender que el juego sigue igual. La miré, y respondí con la misma quietud. Sí, Emma. Sé lo del abogado. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Y en ese silencio, algo terminó. No con un portazo ni con lágrimas ni con palabras elevadas. Terminó como terminan las cosas que se han estado muriendo durante mucho tiempo. En silencio. Con una especie de alivio extraño mezclado con una tristeza que no tiene nombre exacto pero que cualquiera que haya vivido algo así reconoce de inmediato. Emma bajó los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo no supe lo que estaba pensando. El silencio después de esa confesión duró mucho más de lo que cualquiera de los dos podría haber medido con precisión. Era uno de esos silencios que tienen peso propio, que ocupan el espacio de una habitación de una manera que el sonido nunca logra. Emma seguía con los ojos bajos. Yo la observaba sin prisa, sin presión, sin la necesidad de llenarlo con palabras. Había esperado demasiado tiempo para este momento como para arruinarlo con apuro. Cuando finalmente levantó la vista, su cara había cambiado. No de manera dramática. No había lágrimas, ni mandíbula temblorosa, ni ninguno de esos gestos que uno asocia con el derrumbe emocional. Era algo más sutil y más profundo que todo eso. Era la cara de alguien que acaba de entender que el mapa con el que había estado navegando no correspondía al territorio real. Que cada cálculo, cada movimiento, cada decisión tomada en los últimos meses había sido construida sobre una imagen de mí que no era la imagen real. ¿Desde cuándo sabes lo del abogado?, preguntó. La voz quieta, despojada del tono controlado que había mantenido durante semanas. Desde el primer día, dije. Desde que llegué al pasillo y escuché tu conversación antes de entrar. Procesó eso. Vi cómo reorganizaba la línea del tiempo en su cabeza. El día que yo había llegado temprano. El día que supuestamente iba a ejecutar mi plan de fingir la demisión y que en cambio encontré algo que no esperaba. Todo ese periodo que ella había vivido creyendo que tenía el control, que se estaba moviendo en silencio mientras yo permanecía ajeno, había sido en realidad un periodo en que los dos nos movíamos en silencio pero en direcciones opuestas. Y lo de fingir que te habían despedido, dijo. No era una pregunta. Era una constatación. Era un plan para ver cómo reaccionabas, admití. Necesitaba ver con mis propios ojos qué clase de persona tenía al lado cuando el dinero desaparecía de la ecuación. Algo cruzó su cara en ese momento. No sé si fue vergüenza o algo más complicado que la vergüenza. Quizás era la suma de todas las cosas que había dicho y hecho en esas semanas creyendo que yo era el Leandro que no sabía, que no veía, que no prestaba atención. La cena con Verónica y sus amigos. El comentario de demasiado tranquilo quizás frente a 6 personas. La pregunta por el sueldo antes de preguntarme cómo estaba. La sugerencia de Héctor y su algo básico mientras te acomodas. Todo eso ahora tenía un testigo que ella no había calculado. Leandro, dijo, y por primera vez en mucho tiempo su voz tenía algo que no era ni frialdad ni cálculo. Tenía algo humano y frágil que me resultó más difícil de manejar que toda la indiferencia de las semanas anteriores. Yo no soy la persona que tú crees que soy. La miré, y respondí con honestidad. Tampoco yo soy la persona que tú creías que eras. Otro silencio, más corto esta vez. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora pasa lo que tú pusiste en marcha, dije. Sin dureza, sin triunfalismo. Con la misma calma que había mantenido durante todo este tiempo. Tienes un abogado. Yo también tengo el mío. Los procesos siguen su curso. Pero hay una diferencia importante entre lo que tú esperabas encontrar y lo que vas a encontrar realmente. El patrimonio, dijo. Directo. Al menos eso. Sí. Lo que tu abogado va a ver cuando empiece a revisar es considerablemente más complejo de lo que probablemente le describiste. No porque yo haya ocultado nada, sino porque nunca te expliqué cómo está organizado realmente y tú nunca preguntaste. Hice una pausa. Eso también es parte de lo que somos, Emma, o de lo que fuimos. Yo callándome, tú sin preguntar. 16 años así.
Ella no respondió a eso, pero tampoco lo negó. Lo que siguió durante los días posteriores fue un proceso que Francisco manejó con la precisión que lo caracterizaba. El abogado de Emma, cuando empezó a revisar la documentación real, encontró exactamente lo que Francisco había anticipado. Una arquitectura financiera que requería tiempo, especialistas y recursos legales considerables para ser analizada en profundidad. No era el panorama simple y calculable que habían proyectado. Era un laberinto perfectamente legal que iba a costar mucho dinero y mucho tiempo intentar desenredar. Emma me llamó 3 días después de esa conversación. Yo estaba en la oficina de Francisco cuando sonó el teléfono. Lo miré a él. Me hizo un gesto de que contestara. Leandro, dijo ella. Y en ese nombre había algo que no había escuchado en mucho tiempo. Urgencia. No la urgencia fría del cálculo. La urgencia real de alguien que siente que algo se le escapa de las manos. Necesito que hablemos. No a través de los abogados. Nosotros dos. ¿De qué quieres hablar, Emma? De todo. De que quizás nos precipitamos. De que quizás hay cosas que no se dijeron a tiempo y que si se hubieran dicho todo sería diferente. Una pausa. De que quizás todavía hay algo que salvar. La escuché completa, sin interrumpirla. Y cuando terminó de hablar, estuve un momento en silencio. Lo que sentí en ese momento fue algo que no esperaba sentir con tanta claridad. No fue satisfacción. No fue venganza completada. Fue una tristeza limpia y definitiva. La tristeza de alguien que amó de verdad a una persona durante muchos años y que en ese momento final, escuchando su voz con esa urgencia nueva, podía ver con absoluta nitidez que esa urgencia no había existido antes. Que la conversación que Emma quería tener ahora, esa conversación honesta sobre lo que no se había dicho a tiempo, solo era posible ahora porque el terreno financiero había resultado ser diferente al que ella calculó. Y eso lo cambiaba todo. Porque el amor que llega cuando desaparece la comodidad económica no es amor. Es otra cosa. Y esa otra cosa no era suficiente. Emma, dije, con calma, con la misma calma de siempre. Esta conversación que quieres tener, la de las cosas que no se dijeron a tiempo, debería haber ocurrido hace años. Muchos años. No ahora. Leandro. Déjame terminar. No lo dije con dureza. Lo dije con firmeza. Durante 16 años trabajé para construir una vida. Para los dos. Sin pedirte que lo reconocieras de manera extraordinaria. Solo pedía lo básico. Que me vieras. Que te interesaras. Que cuando llegara cansado a casa después de un día difícil hubiera algo más que indiferencia del otro lado. Hice una pausa. No lo hubo, Emma. Y no lo hubo de manera consistente durante suficiente tiempo como para que yo sepa que no fue una racha ni una coincidencia. Fue la manera en que decidiste tratarme. Silencio en la línea. Los procesos legales siguen su curso, continué. Francisco y tu abogado van a encontrar la manera de resolver esto de manera justa. No voy a intentar dejarte sin nada. Pero tampoco voy a dar marcha atrás porque de repente el panorama resultó ser diferente al que esperabas. Eso es todo, dijo ella. La voz pequeña. Diferente a cualquier versión que yo le hubiera conocido. Eso es todo, dije. Y después agregué algo que no había planeado decir pero que sentí que era verdad y que merecía ser dicho. Espero que encuentres lo que buscas, Emma. De verdad. No lo digo con ironía. Lo digo porque a pesar de todo, pasamos 16 años juntos y eso no desaparece. Pero lo que buscas no lo voy a poder dar yo. Eso también lo sé. Colgué. Francisco me miró desde el otro lado del escritorio. No dijo nada. Asintió levemente. Ese tipo de asentimiento que vale más que cualquier palabra. Las semanas que siguieron fueron un proceso. Largo, técnico, a veces agotador. Hubo momentos en que Emma intentó retomar el contacto de otras maneras. Mensajes que al principio tenían tono conciliador y que cuando no obtenían respuesta inmediata derivaban hacia reproches que yo reconocía como el último intento de alguien que pierde terreno y no sabe cómo recuperarlo de otra forma. Verónica llamó una vez. Una sola. Le dije que no tenía nada que hablar con ella y corté sin esperar respuesta. El proceso legal terminó de la manera que Francisco había anticipado. Emma recibió lo que legalmente le correspondía, calculado con justicia y sin mezquindad de mi parte. No fue lo que ella había proyectado en esas conversaciones con su abogado cuando todavía creía que mi patrimonio era simple y accesible. Pero fue justo.
Y esa diferencia entre lo proyectado y lo real fue la consecuencia natural de haber construido un plan sobre información incompleta acerca de un hombre al que nunca se tomó el tiempo de conocer de verdad. 3 meses después del día en que salí del departamento por última vez con 2 maletas y la sensación extraña de quien deja un lugar que fue suyo durante mucho tiempo, me senté en el balcón del apartamento nuevo que había alquilado. Era más pequeño, mucho más simple, sin los cuadros que Emma había elegido ni los muebles que había comprado ella en tiendas que yo pagaba sin opinar. Era completamente mío. Cada cosa en ese espacio la había elegido yo. Y esa simplicidad tenía una ligereza que el departamento grande nunca tuvo. Marcelo vino a visitarme ese sábado. Trajimos comida, abrimos una botella de vino que él había elegido con más criterio del que yo hubiera tenido, y nos sentamos en ese balcón pequeño mirando una ciudad que de alguna manera se sentía nueva aunque fuera la misma de siempre. ¿Cómo estás?, me preguntó. La misma pregunta de siempre. Esta vez respondí sin dudar. Bien. Estoy bien de verdad. Me miró para evaluarlo. Y después asintió. Se nota. Brindamos. Sin discurso. Sin grandes palabras. Solo ese gesto simple de 2 vasos que se encuentran en el aire y que dicen lo que las palabras a veces no necesitan decir. Esa noche, cuando Marcelo se fue y me quedé solo en ese balcón pequeño con el vaso casi vacío y el silencio de la ciudad abajo, pensé en todo lo que había pasado. No con amargura. Con esa distancia que da el tiempo cuando uno empieza a sanar de verdad. Pensé en el hombre que había entrado a ese pasillo con una corbata aflojada y un plan ensayado frente al espejo retrovisor. Pensé en lo que encontró antes de poder ejecutar ese plan. Pensé en las semanas que siguieron, en Francisco, en Marcelo, en las conversaciones nocturnas en el balcón del departamento que ya no era mío. Y pensé en algo que tardé un tiempo en poder formular con claridad, pero que esa noche encontró las palabras exactas. El mayor error que uno puede cometer en una relación no es amar demasiado. Es callarse demasiado. Es asumir que el otro va a ver lo que uno necesita sin que uno lo diga. Es construir resentimientos en silencio y llamarlos paciencia. Es confundir aguantar con amar. Yo lo hice durante 16 años. Y Emma, a su manera, también construyó su propia versión de esa misma trampa. Los dos perdimos algo real en algún punto del camino y los dos elegimos no decirlo hasta que ya era demasiado tarde para que importara. No guardo rencor. O si queda algo de rencor, es pequeño y se va achicando con cada día que pasa en este apartamento donde cada cosa es mía y donde llego a la hora que llego sin que nadie me mire como a un mueble. Lo que sí guardo, y lo guardo con cuidado porque me costó entenderlo, es la certeza de que el respeto no es negociable. No en una relación. No en ningún vínculo humano que valga la pena. El respeto no es el punto de partida del amor, es la condición sin la cual el amor no puede existir de ninguna forma que tenga sentido real. Y si alguna vez alguien en tu vida te hace sentir que eres invisible, que eres un recurso y no una persona, que tu valor depende de lo que produces y no de lo que eres, escúchame bien. No esperes 16 años para hacer algo al respecto. Yo lo hice. Y aunque hoy estoy bien, aunque hoy respiro con una ligereza que no conocía desde hace mucho tiempo, siempre voy a preguntarme cuántos años antes podría haber tenido esta libertad si hubiera puesto límites a tiempo. ¿Tú tienes a alguien en tu vida que te trata como te mereces? ¿O llevas tiempo callándote cosas que ya deberían haberse dicho?